Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K a la izquierda, el LG A1 con tecnología OLED y a la izquierda el Samsung Q80A con tecnología QLED, en este caso la versión que viene con panel ADS. Entre ambos televisores, algunas personas se preguntan cuál les conviene más comprar. De una vez les adelanto que si necesitan un televisor para gaming que sea muy completo, la opción a escoger sin duda alguna va a ser el Q80A, porque viene con un puerto HDMI 2.1 para los 120 Hz en 4K, con frecuencias de actualización variables G-Sync y también FreeSync. Además tiene una mayor cantidad de brillo. El OLED A1 no tiene puertos HDMI 2.1, tiene una menor cantidad de brillo. Aún así me parece que en el apartado gaming se desempeña muy bien, pero es mejor el Q80A. Antes de pasar a mostrarles la comparativa en cuanto a calidad gráfica y también el rendimiento con videojuegos, quiero hablarles del apartado Smart de ambos televisores. Por supuesto son muy diferentes, el sistema operativo de ambos es distinto. Para el LG es WebOS y para el Samsung es Tizen. Los controles remotos, a mí personalmente me gusta más el diseño y la ergonomía del One Remote del Q80A, porque tiene menos teclas, más pequeñito, más ergonómico o cómodo al agarrarlo, y además viene con panel solar y también se puede cargar vía puerto USB tipo C. El del A1 es el Magic Remote, es más grande o más gordito, tiene más teclas, incluidas teclas de acceso directo a aplicaciones. Quizá a algunas personas de la vieja escuela les pueda gustar más este aspecto de tener más teclas. Se carga funciona por medio de baterías desechables, y aunque me parece más incómodo en comparación al One Remote, por supuesto es más funcional, porque simplemente si uno le da clic acá se puede controlar de esta manera como cursor, o simplemente se puede también dar scroll con la ruedita del medio. Entonces, por funcionalidad, obviamente el Magic Remote del LG ganaría. La fluidez del sistema operativo de ambos televisores es muy buena, pero sí es cierto que me parece un poquito más rápido la mayoría del tiempo la fluidez del Q80A, y además también abre un poco más rápido las aplicaciones en el Q80A. La tienda de aplicaciones de ambos televisores es propia de sus sistemas operativos. Me parece que son relativamente amplias, muchas aplicaciones no populares y también muchas de las más populares. Ambos televisores soportan la función de compartir pantalla. El LG soporta algo que se conoce como superposición de pantalla, que funciona al visualizar algo que tenga conectado a alguna entrada HDMI y en la otra pantalla pequeñita su smartphone. No funciona con la aplicación YouTube nativa del televisor. En cambio, el Q80A tiene la función que se conoce como Multiview, que es muy similar. En una pantalla visualizan su teléfono inteligente y en la otra o bien algo conectado a alguna entrada HDMI o bien la aplicación YouTube nativa del televisor. Y también en la pantalla, en lugar del smartphone, pueden conectar alguna cámara web. En este caso solamente algunas Logitech son compatibles hasta la fecha. Y en cuanto a navegadores, también son muy diferentes. El del LG cuenta con esta función que es una especie de mini picture in picture, en donde pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra pantalla leer algo de alguna página web. El navegador de internet del Q80A no tiene esa función. Por supuesto, la navegación es mucho más fácil gracias al Magic Remote en el caso del OLED A1. En cuanto a asistentes de voz, tengan en cuenta que en otros países sé que ambos televisores soportan, además de los asistentes de voz propios de sus sistemas operativos, el Google Assistant y también el Amazon Alexa, pero por lo menos aquí en Colombia no sé por qué ninguno de ellos soporta el asistente de Google. El A1 soporta el Amazon Alexa, pero el Q80A no soporta
ni el asistente de Google ni tampoco el Amazon Alexa, pero sí soporta el Bixby Voice. Y en ambos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de ser necesario. Y bueno, antes de continuar, si el video les gusta, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. En cuanto a calidad gráfica, empezando por la uniformidad de colores grises, en ambos televisores es muy buena. En el OLED es un poquito mejor, es casi perfecta. El efecto de pantalla sucia es prácticamente imperceptible en el A1, tanto con este fondo gris como también con contenido normal. El efecto de pantalla sucia es un poquitico más notorio en el Q80A, pero aún así la mayoría del tiempo puede pasar prácticamente desapercibido, así que no van a tener problemas con ninguno de ellos cuando, por ejemplo, van a visualizar deportes o jugar videojuegos. Ya en cuanto a la uniformidad de colores negros, por supuesto, en el A1, por tener tecnología OLED, es perfecta. No van a experimentar problemas o efectos clouding, blooming y tampoco sangrados o resplandores de luz. En el caso del Q80A, su tecnología de retroiluminación es Full Array con atenuación local. Si bien viene con panel ADS, me parece que en la gran mayoría de escenas, contenido tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, es muy buena, por lo menos muy decente. Yo, que soy tan exigente en este aspecto, puedo vivir con la intensidad de clouding y de blooming que este Q80A puede mostrar en algunas escenas. Recomiendo simplemente en cada modo de imagen colocar la atenuación local en medio, dependiendo de los resultados que vaya notando, pero he visto que en medio muestra los mejores resultados. No tanto clouding, no tanto blooming, pueden pasar desapercibidos esos efectos, como ustedes pueden notar, o no sé qué piensan, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Yo por lo menos he podido notar muy buen rendimiento del Q80A en escenas oscuras. Sí que es cierto que por supuesto es mejor en el A1, pero también las escenas con mucha oscuridad algunas veces pueden notarse demasiado oscuras, tanto por ese aspecto de uniformidad de colores negros perfecta, como por el hecho de tener menor cantidad de brillo. En rango dinámico estándar, el A1 alcanza 262 nits, mientras que el Q80A 653 nits. Ya en alto rango dinámico, el A1 sube hasta 452 nits y el Q80A hasta 869 nits. La diferencia es increíble tanto en teoría y muy notorio también como en la práctica. Y con el modo juego, el A1 444 nits y el Q80A 832 nits. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ambos soportan HDR10 y también HLG o Hybrid Lock Gamma. El A1 soporta Dolby Vision y también Dolby Vision para gaming. El Q80A no soporta Dolby Vision, pero sí soporta HDR10 Plus. En cuanto a representación de colores, es cierto que en el A1 quizá la mayoría del tiempo luzcan un poco más naturales o alusivos a la realidad. Se supone que una de las características de la tecnología de estos televisores LG, que son OLED, es mostrar colores precisamente más naturales, apaciguados o un poco más realistas. En el caso del Q80A, su tecnología es QLED de color de Quantum Dots. Usualmente los Samsung se caracterizan por mostrar colores más intensos o más saturados, especialmente los colores verdes y rojos, y este Q80A no es la excepción. Entonces ya aquí es cuestión de gustos. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Colores más apaciguados o colores más intensos o saturados? Con lo que tiene que ver en cuanto al escalado de imagen, en ambos televisores es muy bueno, es prácticamente igual. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, van a mostrar contenido en 4K cuando
el contenido tenga muy baja resolución, tengan eso muy presente. No se decepcionen si llegan a sus hogares y ven canales de cable y notan de pronto algo de pixelación. Eso va a pasar si, por ejemplo, esos canales tienen 720p o HD de resolución o una menor resolución. Ya si el contenido tiene 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen es mejor. Las partes pixeladas son prácticamente imperceptibles. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero recuerden que aún así no se va a mostrar en 4K. Ya si el contenido tuviera 1440p, si el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones como YouTube, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, entre otras, deben sí o sí tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, estas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Los ángulos de visión en ambos son muy buenos, pero sí que son mejores en el A1. Su tecnología OLED le permite eso. En el Q80A, gracias a su panel ADS, también son buenos, pero repito, son mejores en el A1, aunque la mayoría del tiempo el Q80A va a hacer muy buen trabajo en esta área. El manejo de los reflejos también es muy bueno en ambos televisores, es casi igual. En el A1, gracias a su tecnología OLED, se puede alcanzar estos resultados, y en el Q80A principalmente gracias a su alta cantidad de brillo. Pero sí es cierto que si, por ejemplo, en su habitación entra mucha iluminación de las ventanas, mucho reflejo, sí va a ser mejor opción el Q80A. En el A1 sí que se puede de pronto notar algo de reflejo y puede ser molesto porque no se visualiza bien la imagen, especialmente cuando de pronto tenga partes oscuras, mientras que en el Q80A los resultados en ese aspecto van a ser mejores. En cuanto al apartado gaming, ambos televisores cuentan con game bars que muestran información relevante, y también se puede acceder a configuraciones de imagen adicionales un poquito más completa en el caso del A1. Deben tener muy presente que como estoy utilizando un splitter HDMI, en el Q80A no aparece tasa de refresco variable porque el splitter no me lo permite, pero aún así se nota diferencia en cuanto a fluidez. Mejoría a favor del Q80A, no es brutal, pero existe. Ya cuando se puede activar la tasa de refresco variable, ya sea G-Sync o FreeSync, va a ser mucho mejor. El manejo del movimiento en el apartado gaming en el Q80A, recuerden que tiene puerto HDMI 2.1 también para los 120 Hz en 4K, mientras que el A1 no soporta eso ni tampoco tasas de refresco variables. Sin embargo, el A1 puede ser más que suficiente para un gamer que no sea demasiado exigente en ese aspecto. El rendimiento en el apartado gaming en ambos televisores en cuanto a fluidez, colores, detalles, calidad gráfica en general me gustó, pero sí es cierto que colocándolo lado a lado la diferencia sí es gigantesca. Obviamente las partes se notan mucho más claras, mucho más vividez de colores en el Q80A, así que quizá la mayoría de personas podría estar más contenta de obtener el televisor Samsung. Pero para aquellas personas exigentes en el apartado de colores negros, de que no quieren absolutamente nada de clouding, ni de blooming, ni de sangrados de luz, el A1 podría ser una opción más que aceptable si de pronto no pueden conseguir el C1 o no les alcanza para ese Smart TV. Entonces tengan eso muy presente. Los tiempos de respuesta en el A1 es de 7,3 milisegundos y en el Q80A de 11,3 milisegundos. Es mejor obviamente en el A1. Entre menor sea el tiempo de respuesta, va a ser mejor porque los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro para poder mejorar la fluidez. Pero recuerden que las frecuencias de actualización variables en el Q80A le ayudan a mejorar notablemente ese aspecto. En el apartado gaming ambos son muy buenos en el área de manejo del movimiento y también al ver contenido a través de aplicaciones de streaming. En este caso utilizo YouTube como ejemplo, pero sí que es más completo el manejo del movimiento en el Q80A porque cuenta además con reducción de borrosidad, de
vibración, también se puede acceder al movimiento libre de LED, aunque recomiendo dejarlo desactivado. O simplemente colocar en automático los ajustes de claridad de imagen en el caso del Q80A, y en el TrueMotion del A1 probar por ejemplo con algún modo predeterminado, como por ejemplo el natural, hasta que noten mejoría en cuanto a la fluidez en escenas con barridos de cámara o que tengan demasiadas escenas rápidas. En cuanto a sonido, la potencia del A1 es de 20 watts, la del Q80A, al menos en teoría, es de 60 watts. Sí que se nota mejor potencia, mejores bajos, mejor fidelidad en el caso del Q80A, pero la diferencia no es del triple como uno esperaría. Al final del video van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores por ustedes mismos. En cuanto a tecnologías de sonido, ambos soportan canal de retorno de audio mejorado, también Dolby Atmos y Dolby Digital. La diferencia es que en el Q80 solamente se puede acceder a esas tecnologías cuando se conecta a algún dispositivo compatible con ellas al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. El calentamiento en pantalla de ambos televisores luego de casi 2 horas de utilizarlos sin parar, por supuesto también con videojuegos, es relativamente bajo. Si bien los resultados del Q80 se asemejan muchos a los del OLED A1, es muy probable que sea debido a que, como ya mencioné, utilicé un splitter HDMI que no me permite la tasa de refresco variable ni tampoco los 120 Hz, porque cuando he hecho las pruebas con los 120 Hz y tasas de refresco variables, en el Q80 la temperatura puede incrementar 3 o 4 grados más, pero aún así no se va a sentir un calor exagerado al acercarse a su pantalla. En ambos, al colocarlos en una habitación pequeña, no van a sentir calor exagerado, lo cual es genial. Ya para finalizar, ventajas del OLED A1. Tiene uniformidad de colores negros perfecta, cero clouding, cero blooming, cero sangrado de luz. En el apartado Smart, Control Magic hace todo mucho más funcional. Muy importante, por ejemplo, para aquellos que utilicen mucho el navegador de internet. Por todo lo demás, es decente, una cantidad de brillo decente para aquellas personas que no sean exigentes en ese aspecto o que vayan a utilizar el televisor principalmente en habitaciones con poco o nada de iluminación. Sistema de sonido bueno, la verdad es que no es malo, simplemente que el del Q80A es mejor. Ventajas del Q80A. En el apartado gaming es completo, puerto HDMI 2.1, 120 Hz en 4K, G-Sync, FreeSync, mayor cantidad de brillo con el modo juego y también con otros modos de imagen. Tiene un mejor sistema de sonido, no es brutal la diferencia, pero por supuesto existe. Y bueno, en el apartado Smart se puede cargar el control vía panel solar o puerto USB, lo cual a mí me parece muy bueno porque no hay que estar cambiando las baterías a toda hora. Y es que estos controles inteligentes, especialmente si se utiliza mucho el apartado de micrófonos, por supuesto se va a consumir mucha más batería de lo normal, entonces si es bueno, se puede cargar también por supuesto con la luz, con los focos de luz y como ya mencioné vía puerto USB tipo C. Entonces si a mí me preguntan cuál escogería yo, por supuesto me iría sin duda alguna con el Q80A porque es más completo y además el rendimiento en escenas oscuras, a pesar de que tiene panel ADS, a mí me pareció muy bueno, puedo vivir con eso. He escuchado que en Europa se consigue el Q80A en tamaños, estos son de 55 pulgadas ambos. He escuchado que el Q80A se consigue de ese tamaño en panel VA, la verdad no sé, pero si es así tendría todavía mejor rendimiento en escenas oscuras, así que entonces yo escogería el Q80A con panel ADS y si tuviera VA muchísimo mejor. Sin desacreditar el A1 porque también me parece una muy buena opción. Si ya lo tienen, consérvenlo. Si quieren mejor uniformidad de colores negros, este es su televisor con tecnología OLED. Si es que de pronto no les alcanza, por ejemplo, para el C1, porque el C1 es obviamente mejor. Y entonces, para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, con cuál se quedarían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes,
que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos Smart TVs. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought